Iglesia, ¿cómo están? Es una bendición que podamos estar en este tiempo adorando juntos al Señor. Su amor es inconmensurable, es inigualable. Yo quiero invitarte en este tiempo que podamos cantar juntos al Señor. Su amor resuena y retumba en todo lugar como un eco. Si quieres con tus palmas, si quieres con saltos, si quieres bailar, puedes bailar. Este es el tiempo de adorar al Señor. Cantemos juntos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. No creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, yeah. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Amén, gloria a ti, Señor Dios. Tú estás en este lugar, no tenemos dudas de eso. Tu amor es palpable, lo podemos sentir, y su amor es más que suficiente. Iglesia, vamos a cantar juntos de un amor que no se agota. Jesucristo basta en nuestra necesidad, en nuestra ansiedad, en nuestras tristezas, también en nuestras alegrías. Jesucristo es suficiente. Cantemos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Juntos. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Te honramos, Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti, en tu nombre, amén y amén. Dios los bendiga. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de miércoles, día de bendición, noche de bendición. Yo espero que tengas tu Biblia y me acompañes al Salmo 103, versículo 13. Ese es el Salmo de las bendiciones de Dios, que hoy vamos a recordar una, y es la compasión. Dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Padre, gracias. Eres papá y eres compasivo y sabes que somos de barro y te amamos y te honramos porque nos sentimos tratados y nos sentimos, Señor, amados, y nos sentimos, Señor, cerca de ti por esa compasión tuya y por ese amor tuyo. Y gracias por cada uno de tus hijos que están allí en casa, Señor. Yo los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su hogar, bendigo su familia. Te doy gracias porque sé que eres tú, Señor, que nos está guardando como lo hiciste con Noé en el arca. Gracias porque estás al tanto de cada uno de nosotros y porque eres, como dice tu palabra, grande y compasivo. En el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos venido tratando estos miércoles temas que no tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo o cosas espirituales, sino con actitudes propias de las emociones y los sentimientos, es decir, con temas del alma. Recordarás que hace 2 semanas tratamos el tema de la tolerancia, Jesús y la tolerancia de Jesús en diferentes circunstancias propias de la vida. Luego vimos el servicio de Jesús, hace 8 días lavando los pies, ayudando a sus discípulos, quitándoles la mugre. Hoy vamos a hablar de la compasión de Jesús. Y para eso introducimos este tema, donde nos habla de un Dios
que nos conoce muy bien y que es compasivo. Y yo pienso en eso, en los que hemos tenido la dicha de ser papás, porque es una alegría muy grande ser papá. Hoy veo a mi hijo y a su esposa con sus niños pequeños y digo, Dios, qué alegría saber que son buenos papás. Y uno se vuelve compasivo cuando tiene un hijo, porque uno se acuerda cuando tuvo su edad. Se acuerda cuando fue pequeño, cuando hacía travesuras, cuando cometía errores, bueno. Y entonces uno comienza como a meterse en los zapatos de esos chicos y comienza a ser verdaderamente compasivo. Es decir, un amor en gran escala. Yo quise más o menos buscar lo que es el significado académico, podríamos decir así, de compasivo. Y encontré varios, pero quise construir uno a mi modo de ver. Creo que es un sentimiento, es una emoción, es un estado del alma que se estremece y que genera una tristeza interior al ver la necesidad o el padecimiento en otro, y que mueve a aliviar, a motivar o a quitar aquellas cosas que lo están afectando para que supere la adversidad. Dicho esto, podemos meternos en el tema de la compasión de Dios. Por todas partes lo encontramos. Es que Dios es compasivo, es que Dios es grande en amor y en compasión. Y voy a abrir 2 capítulos. Un primer capítulo, la compasión del Padre. Un segundo capítulo, la compasión del Hijo. Hablemos del primer capítulo, la compasión del Padre Celestial. Dios muestra su compasión hacia nosotros en situaciones específicas que nos afectan. Él como Padre se mete en nuestros zapatos, podríamos decir así, sabe que somos de barro y puede mostrar compasión en 6, por lo menos, o muchas más situaciones de nuestra vida. Número 1, en la enfermedad. En el Salmo 6:2 dice: tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Yo me preguntaba si en casa hay alguien enfermo, si hay algún tipo de quebranto en la salud de alguien. ¿Sabes qué necesita un enfermo? Compasión. Compasión es que lo entiendan, que lo consideren, que lo comprendan, que estén dispuestos a ayudarle en la solución, mitigación o retirarle los efectos de esa enfermedad, sea con la ayuda de médicos, con la ayuda de medicina o a través de una oración también. Santiago dice: oren por los enfermos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante la enfermedad? Por supuesto, sanidad. Pero ¿qué dice acá en el Salmo número 6? Que nosotros pedimos la compasión de Dios cuando estamos enfermos. Nos ha pasado a todos. Y llega un momento donde le decimos: Señor, tenme compasión y sáname. Número 2, en la soledad. En el Salmo 25, versículo 16 dice: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Yo me preguntaba si hay personas solas. Allí, tal vez detrás de la cámara, hay algunas personas que están solas. En un apartamento, en una casa, en un lugar. Y efectivamente es un tiempo de soledad. Y la soledad trae una carga fuerte, y es que empieza la persona a afligirse a menos que sienta la presencia de Dios. ¿Cuál es la respuesta del Dios eterno, el Dios creador, ante la soledad? Compañía, seguridad de su presencia. Él dijo: yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias a Dios porque nos acompaña y nos responde con una seguridad clara de su presencia todo el tiempo. No solo enfermedad, no solo soledad. Hay un tercer punto, que es la angustia. En el Salmo 31, versículo 9, dice: tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. Noté ahí que todo nuestro ser en algún momento puede tener dolor por la partida de un ser querido, porque perdimos algo, porque tal vez hay desprendimiento y el alma pasa por un dolor muy grande. Entonces hay un dolor interno que solo Dios puede quitar, y el Padre está listo para quitar los dolores del cuerpo, pero también los del alma. Se llama sanidad interior, por dentro, y Él pone una venda, una venda sobre la herida
sobre un hueso roto, hace un trabajo fuerte para sanarnos. No solo Dios actúa en el tema de la enfermedad, en el tema de la soledad y en el tema de la angustia. Número 4, en las caídas propias del pecado en nuestra vida. Es David en el Salmo 51, versículos 1, cuando dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. David ha pecado. Dios es compasivo y quiere que David siga con el plan perfecto que tiene Dios para su vida. Pero hay un pecado que tiene que ser removido. Y fíjate que en el Salmo 51 David dice: lávame, límpiame, quítame esto. Y aquí está diciendo: borra mis transgresiones, como si estuviera diciendo al mejor estilo, al estilo colombiano, borrón y cuenta nueva sobre mi vida. Dice en el Salmo 51: no me quites tu espíritu. Mire, la bondad de Dios, la compasión de Dios es que borra nuestros pecados y nos permite nuevamente levantarnos. Entonces, hay un quinto punto que es la compasión de Dios en medio de persecuciones. ¿Quién no ha estado en algún momento perseguido, incomprendido? Dice la Biblia: ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue, todo el día me atacan mis opresores. ¿Has pasado alguna incomprensión? ¿Has sentido ataques? ¿Has sentido que han murmurado contra ti, han hablado contra ti, han levantado calumnias? Pues sobre David lo hicieron. Y él escribe este salmo y dice que se conmueve Dios al verlo así. Dios se conmueve viéndolo perseguido, angustiado, y obró de muchísimas maneras para guardarle la vida. Y sobre ti también lo está haciendo, sobre mí lo está haciendo, sobre cada persona que lo conoce. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la persecución? Verdadera justicia. Él dice: no tomen justicia, no tomen venganza. Mía es la justicia, mía es la venganza. Él dice que Él se encarga de toda situación que esté afectando a alguno de sus hijos. Y número 6, en tiempos amenazantes como los que estamos viviendo. En el Salmo 57, versículo 1, dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. Y fíjate esto que aparece: a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. ¿Por qué no cierras tus ojos y tratas de sentirte así? Bajo la sombra, bajo las alas, en el refugio de Dios, hasta que pase el peligro de aquello que se llama virus, de aquello que se llama pandemia, de aquello que se llama amenaza. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La compasión de Dios. Es que para mí este versículo vino a sostener mi vida cuando estaba preparando esta prédica. Sucedió que hice una pausa y elaboré una imagen de una fotografía que le tomé a mi nieta, Lucía. Cuando salió el sol, cuando salió el arco iris y hacia el oriente se veía y se notaba que Dios otra vez nos estaba diciendo que cuando viera el arco iris, Él se acordaría de nosotros, que Él estaría cerca de nosotros. Entonces me quedé pensando que en la palabra existen tantos versículos como uno se pueda imaginar que no ha leído o no le ha dado la profundidad que verdaderamente tienen. Peligro, amenaza, refugio, arca, lugar seguro. Dice: bajo tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. La compasión de Dios entonces la notamos cuando nosotros estamos enfermos, cuando estamos en soledad, cuando hay angustia en nuestro ser, cuando hemos caído y necesitamos el perdón para que borre nuestros pecados, también en las persecuciones y por supuesto en tiempos de pandemia, en tiempos amenazantes. Vamos entonces al capítulo 2. Yo lo llamé la compasión de Jesús. Lo primero que noté
es que la compasión de Jesús es la misma compasión del Padre, pero acá en la tierra. Es decir, vino a mostrarnos cómo es Dios. En el Antiguo Testamento, ellos trataban de hacerse una imagen de Dios. Ellos querían un Dios que lo acompañara, que los guiara, que los dirigiera. Por allá en Éxodo 14 dice: no iremos contigo a ninguna parte, le decía Moisés, si no vas con nosotros. Y él les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ya en el Nuevo Testamento vemos la acción de emociones, de sentimientos, de corazón, por parte de un Dios que se hizo hombre para venir a mostrarnos su compasión. Entonces, voy a tomar el Evangelio de Mateo para que podamos anotar 3 hechos concretos acerca de la compasión de Jesús. Número 1, compasión ante el infortunio. Mateo 9:27, es una historia hermosísima. Dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Ellos no podían ver, pero sabían perfectamente que Jesús estaba cerca. Ellos sabían perfectamente que si había alguien que podría hacer algo por ellos y podría mostrar compasión, era Jesús. La respuesta de Jesús no se deja esperar, pero es algo curiosa. En Mateo 9:28 dice: cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Su compasión ya está asegurada. Es decir, no nos acercamos a Dios pensando: ¿será que Dios es compasivo? ¿Será que Jesús va a tener compasión de esta situación que estoy soportando? Particularmente cuando ha sido un tema de infortunio, de tiempos y tiempos y tiempos que una persona está sufriendo. Pues la gran pregunta es si nosotros tenemos fe suficiente. Porque después de esto, notas allí en ese capítulo 9 de Mateo que le llevan un endemoniado. Y el Señor no pregunta absolutamente nada, sino solamente con una palabra expulsa al demonio, le ordena que salga y sale. Él tiene el poder. Pero hay mucha gente que piensa que Dios tiene el poder, pero tal vez se pregunta si tiene el amor y la compasión suficiente para venir a darle la ayuda que requiere. Hoy la respuesta es sí. En momentos de infortunio, en situaciones de infortunio, el Señor Jesús es compasivo. Número 2, compasión ante el desamparo. Ahí mismo en Mateo, capítulo 9, pero versículo 36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ustedes saben que a mí este versículo siempre me ha tocado mucho mi corazón, porque era como el Señor observando a las personas, pero teniendo una imagen clara de lo que dice Juan capítulo 10, que Él es el pastor, que las ovejas oyen su voz, que las ovejas no siguen a un extraño, que las ovejas tienen un redil, que las ovejas están bajo su cuidado, que Él dio su vida por las ovejas. Y entonces era un tema de desamparo, era un tema de desprotección. Hay tantas personas en desprotección y desamparo, y por eso es que el Señor dice: oren al Padre para que envíe obreros a su cosecha, para que envíe pastores, podríamos decir de otra manera. Lee Juan capítulo 10 y vas a notar: todos aquellos que habían venido antes no correspondían a la imagen y al amor y la compasión del Padre Celestial, pero Jesús sí, como el buen pastor dio su vida por cada uno de nosotros como ovejas, para que no estuviéramos solos, sino para que tuviéramos su presencia garantizada. Y número 3, compasión ante el hambre. Mateo 15:32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Llevaban 3 días siguiendo a Jesús.
Se agotó toda provisión. Había mucha hambre. Podían desfallecer. Los discípulos no lo notaron. Y aquí es donde tú puedes darte cuenta que no es lo mismo la compasión humana que la compasión divina. Él sí se dio cuenta. Para ellos era normal que estuvieran allí. Para ellos era normal que se hubiera acabado el alimento. Tal vez, al mejor estilo, podrían decir, eso aguantan, o eso que aguanten. Pero Jesús sí vio eso. Y su respuesta fue, hay que alimentarlos, no pobretearlos. Nosotros debemos alimentar. ¿Y qué tienen por ahí?, preguntó. Y le dijeron, pues aquí hay 7 panes y algunos pececitos, pero ¿qué es eso? El Señor dijo, siéntense todos, oró y comieron más de 4,000. Y asómbrate, sobraron 7 canastas llenas. Como dice mi nieta, ¿puedes creerlo? Pues hay que creerlo, porque hoy también Dios nos pregunta, ¿cuáles son tus 7 panes y algunos pececitos que tengas? Esa es una buena pregunta, porque Dios no te pide que hagas imposibles, solo haz tu parte. Y te digo lo siguiente, en las manos de Dios, lo poco es mucho. Recuerdo muy bien la historia de Job, el sufrimiento de Job, el dolor de Job, el haber perdido tantas cosas, el infortunio, la crisis, el dolor para él. Fueron situaciones verdaderamente de desamparo, de sentirse solo, de tener que rascarse con un tiesto. Y fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 11. Dice, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, porque miren al final lo que le dio a Job. Yo quiero que tú te des cuenta, como yo, que todos hemos recibido de su compasión. Y yo tengo 2 historias para contarte hoy. Y son mis historias. Y es mi vida y es demasiado reciente. En el mes de febrero hicimos un ayuno de 20 días en Casa Roca Sogamoso. Nos unimos con Casa Roca Tunja y creo que fue una gran bendición. Y en esos días a las 6 de la mañana nos reuníamos un buen grupo en la iglesia y oramos. Y un día les dije, yo voy a dar un testimonio al final del ayuno de lo que Dios hizo. Pero se pasó y no se contó, pues hoy es el día. Mi hermano mayor había tenido a comienzos de año o a final del año pasado cáncer de estómago. Y le quitaron la mitad del estómago. Y fuimos a verlo después de la cirugía que se realizó en el Hospital San Ignacio. Pero luego mi hermano recayó y una bacteria muy fuerte empezó a hacer estragos en su organismo y tuvieron que aplicarle muchísimos antibióticos y él sufría y nosotros nos enteramos en medio del ayuno y oramos muchísimo y le clamamos al Señor, ahí sí como estábamos leyendo en el Salmo, ten compasión de él, Señor, prolóngale la vida por su esposa, por sus 3 hijos. Una noche, cuando faltaban como 8 días para terminar el ayuno, yo le decía, Señor, yo quiero estar aquí, terminar el ayuno con las personas de la iglesia. Pero una noche sentí que mi hermano se iba. Sentí que ya era el momento. Oré y clamé. Le pedí a Dios por esa compasión tan grande. Y hoy mi hermano, al igual que nosotros, está en su apartamento con su esposa, hijos, nietos. La misericordia de Dios ha sido impresionante. Segunda historia, mi otro hermano, el que me sigue, y yo soy el Cuba de todos en la casa, estaba en Madrid, España, y fue diagnosticado con COVID-19. Cuando lo llamé para su cumpleaños, el 19 de marzo, él tenía una fiebre impresionante, de días y días con fiebre, y la estaba ahí sí que calmando con pañitos de agua tibia, con pasticas, y no había ido a un hospital. Oramos muchísimo. Dios posteriormente dio las condiciones precisas para que fuera llevado a un hospital. Él mismo fue al hospital. Y fíjate cómo Dios obró. De una manera increíble. La atención fue excelente. Gracias a Dios por los médicos españoles. El amor que le brindaron. Y luego fue dado de alta
Y hoy, al igual que nosotros, está en su apartamento disfrutando de esa compasión tan grande de Dios. Que por supuesto en el caso de mis hermanos era evitarle el dolor a mi mamá, a mis otros hermanos, a mis cuñadas, a mis sobrinos. Es que Dios, como dice Santiago, es muy compasivo y muy amoroso. Me pregunto en este tiempo, ¿qué quiere Dios que hagamos nosotros en este tiempo de coronavirus? Y el Señor nos dice, yo quiero que ustedes también muestren compasión. En la ladera de una montaña, Jesús enseñó las bienaventuranzas. Y una de esas bienaventuranzas es nuestro tema de hoy, Mateo 5:7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Quieres ser tratado con compasión? Trata con compasión a otros, empezando por tu esposa, tu esposo, tus papás, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros más cercanos. ¿Somos compasivos en casa? Esa es la pregunta. ¿En nuestro hogar se está viviendo compasión? ¿Somos compasivos? Pregunta importantísima porque Jesús nos da el buen ejemplo de la compasión. Y es Pablo en Efesios 4:32 quien dice, más bien, es decir, aparte de todo lo que podamos hacer, dice, sean compasivos y bondadosos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Pero también el discípulo amado, el discípulo del amor, el viejo Juan, él dice en 1 Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Y este versículo nos lleva a todos a preguntarnos por la falta de compasión que hay en el mundo. Hace 4 años se realizó un estudio llamado Riqueza Global 2015 y fue elaborado con los datos de patrimonio de 4.800 millones de adultos en más de 200 países. Y mira, yo quiero decírtelo para que empieces a orar por eso. Allí se destaca que el 0.7% de la población mundial, cerca de 34 millones de personas, posee el 45.2% de la riqueza global, mientras el 71% de la población cuenta solo con el 3% de la riqueza mundial. Esto quiere decir, y es alarmante, y es donde uno puede entender lo que está pasando y por qué el mundo se ha paralizado, es que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como el resto del mundo junto, es decir, el 99%. Esto nos lleva a una sociedad donde evidentemente hay demasiada injusticia social, pero también, como lo dice el viejo Juan, como yo le digo, el apóstol anciano, también falta de amor. Pero volviendo al tema y terminando con este tema, es que yo veo la gran compasión del Señor Jesús en un pasaje poco usual. Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. El Señor Jesús está en la cruz del Calvario y al lado está María su madre y están otras Marías y otras personas y algunos discípulos. Y él voltea a mirar la soledad de su mamá, la tragedia de su mamá por la pérdida de su hijo amado. Y entonces, con esa mirada llena de amor, de compasión, la observa y le dice, madre, he ahí a tu hijo. Porque él sabe perfectamente el dolor tan grande de la pérdida de un hijo. Y en sentido figurado se lo devuelve porque le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre. Y dice ahí en el versículo 27 que desde entonces él se fue a vivir a su casa. ¡Qué compasión tan grande de Jesús! Yo quiero dar gracias por eso. Yo creo que lo que dice Lamentaciones 3:22 sí que hoy es cierto. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo empiece hoy a hablarte del amor, de la bondad, pero la compasión.
Tal vez estés necesitando hoy más que nunca decirle, Señor, tenme compasión por esta situación que estoy viviendo. Tal vez tengas que decirle, Señor, tú eres compasivo, tú eres bueno, porque Él está ahí. Él está ahí en la preocupación, en la angustia, en la enfermedad, en la soledad, en el dolor, en la tristeza, en el infortunio. Papá, yo sé que estás abrazando a tu iglesia. Bendícelos, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, Dios mío. Eres tú el único que puede, Señor, sostenernos en tus brazos. Y gracias, Señor Jesús, porque yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón muestras evidentes de compasión, momentos de pérdida, momentos de dolor, momentos de duelo, momentos de hambre, momentos de incertidumbre, pero tú eres fiel y te conocemos por eso y te amamos por eso. Y Señor, sabemos que estás allí y estás abrazando y estás consintiendo y estás fortaleciendo y estás cuidando a cada uno de tus valiosos, hermosos y preciosos hijos. Oro por esos niños, por esos jóvenes, oro por esos abuelos, papá. Oro, Dios mío, por esas familias. Bendícelos, abrázalos, consiéntelos, llénalos de tu inmenso amor. Que esta noche, Señor, sea esa noche donde podamos sentir que tú eres compasivo, que tú eres bueno, que como a Job le devolviste más de lo que había perdido, y tú nos devolverás más de lo que perdamos en este tiempo. Es más, ya hemos ganado mucho. En el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. No podemos tener un corazón de siervos a menos que conozcamos a Jesús, a menos que tengamos una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios es a través de Jesús. Y hoy tú sabes que Jesús sana, salva, liberta, da vida abundante en la tierra y vida eterna en el cielo. Hoy tú has escuchado un mensaje y tienes la oportunidad de dar ese paso importante, de invitar a Jesús a tu corazón, para tener una relación personal con el Dios de la vida, con el Dios que se hizo hombre, para venir y buscar lo que se había perdido. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios y te hiciste hombre por mí y fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Tú sabes que he pecado de muchas maneras, Señor Jesús, pero confieso y creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, y declaro que mi pasado ya no existe más, porque tú haces de mí una nueva creación. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme y salvarme. Y gracias porque a partir de hoy Dios es mi Padre y viviré para adorarlo, exaltarlo y glorificarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos terminado esta reunión por este día. Espero que el Señor los siga bendiciendo, guardando, cuidando, protegiendo. Estamos orando, seguimos orando y seguimos confiando por encima de todo en un Dios de amor, que como lo digo constantemente, siempre nos demuestra que tiene la última palabra. Bendiciones para todos.